A menudo nos dejamos llevar por los hermosos castillos medievales de las películas de Hollywood. Sus riquezas y opulencias son en cierta forma deseables y fantasiosos, miríficos y portentosos. Pero no nos dejemos embaucar. Lo cierto es que haber vivido en los castillos medievales no era solo darse el gusto de banquetes cuantiosos, fiestas con bailes divertidos, bufones y caballeros teniendo contiendas. La vida en los castillos, incluso para los más acaudalados, no habría sido tan rutilante. Habitaciones oscuras, frías y aterradoras, iluminadas y calentadas únicamente por sofocantes fuegos humeantes y pieles de animales feroces. Aunque había diferencias entre las clases sociales y sus diversas actividades, en aquella época todavía había muy pocas comodidades en las vidas de aquellos que se encontraban dentro de los castillos. Si comparamos nuestras vidas actuales con la vida durante la época medieval, vivir en un castillo definitivamente no sería un lujo hoy en día. Así es que, el día de hoy, yo soy el documentalista. Y esto es ¿cómo era la vida en los castillos medievales? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los castillos olían muy mal. Tal vez sea por los retretes de banco o la falta general de higiene entre los sirvientes. Pero los castillos realmente olían mal. Y ciertamente no ayudaba que los retretes no ofrecieran privacidad y que no hubiera ningún lugar donde deshacerse de los residuos, además de un pozo negro debajo de los retretes. No siempre era fácil mantenerse aseado después de ir al baño, pues el agua fresca y una bañera eran a menudo difíciles de conseguir. Además, las enfermedades eran frecuentes entre las clases bajas y, aunque los ricos podían permitirse fácilmente una mejor atención médica, las inclinaciones implicaban a menudo solo el uso de las hierbas medicinales. Comparte este video. Los baños eran solo un agujero. En la época medieval, tenías que ir a hacer tus necesidades en un largo banco con varios agujeros para varias personas. Los residuos caían en un pozo donde todo se aglomeraba poco a poco. No había divisiones ni privacidad. Así es que probablemente estarías a la vista de algún otro amigo o trabajador mientras hacías tus cosas. Aunque aquellos tiempos eran diferentes. Entonces, tal vez era agradable tener a alguien con quien hablar mientras usabas el baño. Y tal vez la gente incluso socializaba de algún modo en aquellos momentos. Es difícil juzgar exactamente cómo se sintió la gente sobre aquel proceso, porque los estándares actuales de la privacidad y la higiene no se parecen en nada a los de aquel entonces. Un castillo podría albergar a más de 100 personas. Se necesitaban muchos sirvientes para atender las tareas diarias de un castillo, así como generaciones de familias de los dueños de un castillo determinado. Debido al número de gente que vivía en estas edificaciones, los aposentos serían muy estrechos. Todos los sirvientes, guardias, mucamas, trovadores, caballeros, escuderos, soldados, el capellán y toda la familia extendida andando por ahí significaban una total falta de privacidad.
Los prisioneros iban a las mazmorras y a menudo eran torturados. Los prisioneros iban a las mazmorras y a menudo eran torturados. Los prisioneros eran a menudo mantenidos en las más aisladas y oscuras profundidades de un castillo medieval. Y las condiciones eran a menudo deplorables, ya que ciertamente no había defensores de los derechos de los prisioneros en la Edad Media. Los prisioneros eran retenidos por razones políticas, y si el señor o la señora del castillo lo consideraban conveniente, el prisionero podía ser torturado. Había varias formas en que la gente medieval torturaba a sus prisioneros, pero una que se destaca es el acto de insertar una rata en el cuerpo de la persona, permitiéndole comer a través de los intestinos de la víctima para que saliera del cuerpo. Un investigador alemán descubrió que el método de tortura no solo tenía como fin atormentar, sino también, según las creencias, purificar el alma. Muchos creían que la única manera de purificarse de los pecados era a través del dolor. La gente vivía con las ratas. Los ambientes oscuros, húmedos y fríos son el hogar favorito para las ratas. Por lo tanto, si vivías en un castillo, entonces vivías con las ratas también. Los habitantes de los castillos estaban acostumbrados a compartir su lar con las ratas. Eran abundantes en la época medieval. Este tipo de roedores habitaba por doquier. No se tiene un número preciso de cuántas ratas podrían haber existido en un castillo, pero de acuerdo a los expertos, eran miles. El día comenzaba al amanecer. Con solo fuego para iluminar tu camino por la noche, el sol era crucial para hacer las cosas alrededor y dentro del castillo. La poca luz que entraba por las pequeñas ventanas era suficiente para algunas de las tareas del interior. Pero el trabajo exterior comenzaba justo al amanecer, porque permitía a los trabajadores del castillo realizar sus labores más importantes como cultivar, cuidar a los animales y comerciar. Los sirvientes a menudo se levantaban antes del sol para asegurarse de que el fuego se encendiera en la cocina para que el desayuno pudiera ser servido de inmediato. Comparte este video. Había esencialmente 5 trabajos principales que uno podía hacer en una ciudad medieval. Podrías formar parte del clero, ser noble, o simplemente de la realeza si eras de clase alta. La clase baja podía elegir entre ser comerciante o artesano u obrero. Así es que, a menos que fueras de la nobleza decente o de la realeza, tenías que levantarte muy temprano porque tu trabajo era mantener cómodos a todos los demás. Los castillos eran muy oscuros y extremadamente fríos. Los castillos fueron construidos usando piedras, y la mayoría de los castillos en la época medieval fueron construidos para la defensa de los enemigos, en lugar de la comodidad. Esto condujo a gigantescas fortalezas de piedra con pequeñas y estrechas ventanas por donde difícilmente podría entrar una persona. La piedra no era exactamente propicia para dejar entrar el calor y las pequeñas ventanas dejaban entrar muy poca luz del sol, dejando la mayoría de las habitaciones del castillo extremadamente oscuras y frías. Por supuesto,
Los calabozos eran los lugares más fríos de un castillo y las enfermedades que acompañaban a estos espacios húmedos y lúgubres habrían proliferado entre los sirvientes, soldados y guardias, y habrían tenido poca defensa contra todo ello. Los pisos eran asquerosos. Como parte de la siempre perdida batalla de tratar de mantener un castillo limpio y oliendo a fresco, todo tipo de sustancias y hierbas por el suelo eran vistas. El propósito de esto era que la hierba seca ayudara a absorber y contener todos los desperdicios que se encontraran en el transcurso del día promedio de un castillo. Entre los residuos se podrían encontrar cerveza, grasa, tierra, huesos, escupitajos, excrementos de perros, aves, gatos y hasta orina humana. Todo era revelado cuando las hierbas fueran barridas y cambiadas por otras. La cocina podría haber estado ardiendo todo el tiempo. En la primera mitad de la Edad Media, las cocinas se construían principalmente con madera. Sin embargo, dado lo que sucede dentro de las cocinas cuando no hay electricidad, como cocinar muchas cosas en fuegos abiertos, la madera, como es inflamable, no era un material de construcción exactamente bien elegido. Tu cocina podría estar quemándose regularmente si te encontraras con una de estas cocinas de castillo medieval. Con el tiempo, la piedra se convirtió en el material de construcción elegido y se construyeron chimeneas para albergar las llamas. Escaleras en sentido del reloj. Las escaleras siempre se construyeron en el mismo sentido. Giraban hacia la derecha. Esto era por razones de defensa. Si un enemigo atacaba, subir una escalera limitaba la capacidad de maniobra de sus espadas, ya que cualquier espadachín diestro quedaba bloqueado por el muro del castillo. Por otro lado, los guardias que bajaran las escaleras tendrían la ventaja de un giro completo y eliminarían más fácilmente a la oposición. Incluso, los escalones variaban en tamaño para hacer tropezar a cualquiera que no estuviera familiarizado con la construcción del castillo. Yo soy el documentalista. Y esto fue cómo era la vida en los castillos medievales.